Una hermana me contaba su testimonio de vida y fui gratamente alentado por esa experiencia. Ella me dijo, la primera persona de mi familia en ser cristiana fue mi marido. Mi marido recibió una invitación de su iglesia y comenzó a asistir y nunca más dijo, voy a dudar en ir a la iglesia. Empezó a concurrir frecuentemente y para mí era una rutina que cada domingo en la mañana, sobre todo desde las 8 y pico en que se preparaba hasta la 1 en que llegaba a casa, mi marido iba a la iglesia. Al principio no pasaba nada más que eso. Iba a la iglesia. Pero lo que a mí personalmente me impactó no es que fuera a la iglesia. A mí personalmente lo que me condujo a una experiencia significativa fue lo que ocurrió el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. No al comienzo de su concurrencia a la iglesia, pero al tiempo. ¿Y qué ocurrió al tiempo, querida hermana? Bueno, al principio yo dudaba, creía que él se había hecho religioso. Pero después noté que lo que él decía empezaba a transparentarse en su conducta. ¿Cómo qué, hermana? Su trato conmigo era distinto. Usted sabe, pastor, que los que nos queremos a pesar de algunas cosas. Y ese a pesar de algunas cosas empezaron a dejar de serlo. Lo que yo creía que iba a seguir toda la vida en cuanto a conductas equivocadas de él, mías, nuestras, que no torcieron nuestro hogar, pero que lo hacían más complejo, empezaron a cambiar. Y sobre todo de su lado, hacia mí. Su respeto hacia mí, su trato hacia mí, su comportamiento en la casa, su deseo de servir en el hogar, el vocabulario que utilizaba de verdad, empezaron a cambiar. Mi marido siempre fue un hombre duro y en muchos sentidos conserva parte de ese temperamento. Pero ahora lo empezaba a utilizar para el bien y no para el mal. Me llamó la atención eso, gratamente. Y empecé a darme cuenta que lo que era un día eran 2, 3, 4 meses para bien. Pero aún así, mi marido siempre fue un hombre trabajador y ahora seguía siendo trabajador, pero el propósito con el que encaraba su trabajo, la forma en que de alguna manera miraba las posibilidades que su trabajo le daban, empezaron a cambiar. No solamente creció un poco en su trabajo, un trabajo humilde y sencillo, pero ahora con una gracia y con una entereza y una calidad vocacional que dije, acá hay otra persona. Yo disfrutaba de eso. Mi hija, en realidad que convivía con nosotros, mis otros hijos, como usted sabe, ya volaron, se casaron, hicieron... Un día me dijo, mamá, quiero hablar con vos. Y me dijo, mamá, yo voy a ir a la iglesia. Papá es otra persona. Yo quisiera ser otra persona. A ver, ¿qué le pasa a papá? Y el Señor la hizo otra persona. Y la señora dijo, las bendiciones de Dios son tan grandes a través de mi marido
que yo quiero ser también un cristiano. Cuando felicito al marido, le pregunté qué había ocurrido. Yo sabía, pero me encantaba que él lo contara. Y él me dijo, mire, pastor, al principio yo recibía mucha bendición en ser un concurrente de la iglesia, pero me daba cuenta que eso no cambió mi vida. Lo que cambió mi vida es que yo aceptara ser un discípulo de Jesús. Un discípulo. No solo un concurrente de la iglesia, sino un discípulo. Y cuando el Señor me transformó, no quedé contento con eso. En realidad sentía que yo tenía que de alguna manera obedecer al Señor, que cambió mi vida. Y que esa obediencia no era solamente la de concurrir a la escuela de educación cristiana y al culto, sino la de empezar a ser un discípulo de Cristo en cada momento. Y me costó muchísimo, porque determinadas pautas conductuales se incorporan a uno y uno las acepta como que son lógicas, habituales, naturales, cada uno es lo que es, cada cual ¿se acuerdan? Y me di cuenta que el poder del Señor sí transforma. Y yo creí que sí, en ese momento tendría que cambiarme. Por dentro y hacia afuera. Yo doy gracias al Señor que hace esas cosas. Y doy gracias que hay tantos hermanos que nos bendicen porque son verdaderos discípulos de Cristo. Y uno ve cómo su vida empieza a cambiar. En su trabajo, en la relación con sus vecinos, en la relación con su familia, pero cambiar radicalmente, lenta y progresivamente, de forma permanente, estable y durante todo el día. No solamente por concurrir a una actividad religiosa, sino por ser personas diferentes. Me acompaña a leer en Mateo, por favor, 28, un momento clave en la vida de Jesús. Relata este evangelio, Jesús está a punto de hacer lo que ahora señala este pasaje en 28 de Mateo 16 en adelante. Dice el texto de Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y ahí viene lo que había transformado la visión del cristianismo de nuestro hermano y luego de nuestra hermana y luego de su hija, etc. Dice el texto bíblico, haced discípulos, haced discípulos, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra de las expresiones que había marcado a nuestro hermano, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús lanza un desafío claro. Hagan discípulos. Y a partir de allí, a sus seguidores se los conocerá con esa identidad. Discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Los que se identifican claramente con Él son sus discípulos. Es la palabra quizás más usada para referirse al grupo de seguidores de Cristo.
Pero ¿quién es el discípulo? Claramente el discípulo de Jesús es uno que aprende, dice el texto, y enseña de Jesús. Aprende a ser y aprende a actuar como Jesús. Notable. El discípulo es alguien que sigue, dice el Evangelio, las pisadas de Jesús. El discípulo es alguien que, habiendo sido regenerado por Jesús como su Señor y Maestro de vida, enseña y aprende todo lo que Jesús mandó. Y uno ve que el mayor aprendizaje es el aprendizaje que se produce en la obediencia y en la instrumentación o en la puesta en práctica de lo mandado por Jesús. ¿Dónde aprende uno lo que Jesús enseña? Cuando, obedeciendo, esa obediencia al mandato de Jesús empieza a transformar profundamente y progresivamente al ser de esa persona. El discípulo es un proceso, o discipular en todo caso, es un proceso de transformación que, comenzando con la vida regenerada, hace que la persona se relacione con Jesús como el que cambia, guía, alienta, fortalece, corrige a esa persona. El discípulo se va identificando cada vez más con Jesús y con su comunidad de fe, la iglesia, y la persona comienza, dice Tito, a ocuparse de las buenas obras que Jesús les va enseñando. ¿Quieren ustedes leer conmigo, por favor, Tito, en el capítulo 3, la carta de Pablo a Tito, donde, fíjense qué cosa linda enseña aquí el apóstol a Tito. Tito en su capítulo 3. Guarden este texto, después revísenlo bien, como para analizarlo con más detalle todavía. Tito 3, y fíjense en los versículos 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nuestro hermano, cuando lee esto, se lo toma en serio y dice: esto es palabra de Dios. Esto es doctrina pura. Esto es el corazón del Evangelio. Yo acepto que el Señor me regeneró y ahora me comprometo a hacer lo que el versículo 8 dice. Quiero, Señor, porque he creído en ti, ocuparme en hacer buenas obras. Y además, quiero descubrir que estas cosas son buenas y útiles a las personas. Muéstramelo, Señor, con evidencia. Y cuando empezó a leer la enseñanza de Jesús y a obedecerla, se dio cuenta que el Señor iba transformando naturalmente sus actos. Y que esto era el yugo fácil y ligero de Jesús. No la imposición, no la obligatoriedad forzada, sino que
esa transformación que iba desde adentro en el carácter de la persona, empezaba de alguna manera a hacerlo a él una persona distinta. El discípulo continuaba siendo transformado en la idea de llegar a ser transformado a la imagen de Jesús en la vida diaria. En lo privado, si era cierto que él era una persona regenerada por Cristo, no podía seguir comportándose con su esposa de la misma manera. Tenía que cambiar. Y estos cambios tenía que hacerlo Jesús. No podía seguir tratando con rudeza a su esposa. Él dice, yo la amaba, pero a veces con un amor posesivo. Mantenía gestos aún violentos. A ver, nunca le pegué ni nada, pero no siempre me controlaba sanamente. Era grosero. ¿Por qué habría de serlo si el Señor puede poner un carácter nuevo en mí? Y como usted sabe, pastor, y a esta edad esto no es nada sencillo. No, claro que no lo es. Claro que no. Pero lentamente el Señor, a través de su palabra, me enseñaba que por medio de la oración, por medio del retiro espiritual, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la meditación en el texto, más todo mi esfuerzo creativo para instrumentar conductas que le agradaran a él, esto empezaba a dar resultado. No de un día para el otro, de ninguna manera, de ninguna manera. Había retrocesos, había involuciones, pero yo notaba que empezaban a brotar actitudes nuevas, conductas nuevas, gestos nuevos, palabras nuevas. Me dice, leí a San Pablo y vi que a San Pablo le pasaba lo siguiente. Él decía, por ustedes sufro dolores de parto hasta ver formar a Cristo en ustedes. Empecé a sentir lo que era un dolor de parto. Tantas veces hice cosas indecorosas con mi mujer, a pesar de mi cariño hacia ella, a pesar de que fui fiel a ella, pero había cosas que no son propias de Cristo. Leí a San Pablo cuando decía todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es virtuoso. En esto debo empezar a pensar y a traducir eso en cosas prácticas, aplicables las 24 horas del día. No solamente para anunciarlas como generalidades, sino, Señor, ¿qué es una palabra amable? ¿Qué es un gesto amable? En el nombre tuyo, con el poder tuyo, déjame vivirlo en mayor intensidad. Y así en la vida privada, como en lo público, en la familia, me dije, Señor, cámbiame desde adentro hacia afuera. Empecé a hablar del Señor desde este lado, desde esta posición con el resto de mis hijos. Me acuerdo en una fiesta que los hijos, cuando yo les pregunté, me dijeron, papá es otra persona. Todavía cada tanto hay un rasgo del viejo hombre, pero es un hombre grande y sabemos que lo que está haciendo no lo hizo solo él, lo está haciendo alguien superior. Y estamos tan contentos con papá. La familia empezó a dialogar otra vez, etc. El discípulo es que va siendo transformado en todos los aspectos de su vida, de manera que va haciendo y haciendo, dije, lo que Jesús haría en su lugar. De manera que el hermano empezó a ser alentado por Jesús mismo. Él empezó a sentir lo que la palabra de Dios dice.
Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto que estoy viviendo es parte de la expresión de Jesús, que habla en mí, que se mueve en mí, etc. Pero claro, sostener eso en el tiempo, seguramente a usted y a mí nos cuesta muchísimo. Entonces, releyó Mateo y descubrió una cosa interesantísima. Descubrió que Mateo, a la orden de ser y de hacer discípulos, le incorporaba 2 o 3 cosas a la manera, técnicamente hablando, de gerundios. Gerundios son complementos al verbo principal, aditamentos fundamentales. Y uno de esos era este sumergirse, este bautizarse en el Dios Trino, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu. E inteligentemente dijo: Señor, comprendí esto de ser discípulos, pero ahora me doy cuenta que esto es, de alguna manera, vivir el amor de Dios el Padre, vivir el señorío y la enseñanza de Jesús, el Hijo, y el poder y el fruto del Espíritu Santo, porque solo no puedo serlo. Y descubrí que esto no era solamente una doctrina trinitaria, era una realidad. El amor de Dios no es solo una doctrina. El amor de Dios es la experiencia del amor transformador de Dios en mi corazón, en mi mente. Señor, quiero ser amado y poder amar luego de eso. Y que el señorío y la enseñanza de Jesús no eran solamente un concepto para transmitir, sino vida para vivir de otro lado. Si tú me enseñas a perdonar, quiero poder ser perdonado, y eso lo experimento, y poder perdonar. Si me enseñas la verdad, quiero vivir en la verdad. Si me enseñas la humildad, quiero ser humilde, etc. Si me enseñas una visión de la vida, quiero incorporarla a mí. Si dices que transformas, quiero ver transformaciones. Pero Señor, además, tú dices aquí que el Espíritu, que no es solo una doctrina, sino una persona viva, con poder eficaz, da el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Creo que esto debe ser una realidad. Entonces, Señor, enséñame a tener dominio propio cuando me dirijo a mi esposa, cuando encaro mi trabajo. Y entonces, ahí se dio cuenta que el discípulo aprendía quién era. No solamente aprendía un cúmulo de verdades, sino que aprendía quién era él y quién podía ser y hacer él en relación a su maestro, el Señor Jesús. Y que esa instrumentación de la enseñanza iba a incorporarse en palabras, gestos, modificaciones sustanciales en su carácter y en su forma de vivir. Es decir, que el Señor iría no solamente ayudándole excepcionalmente a hacer cosas increíbles, sino principalmente que el Señor le ayudaría a hacer naturalmente, no excepcionalmente, sí continuamente, no solamente en un momento, un tipo de persona diferente, que cuando tuviera que resolver qué hacer, le fuera natural hacerlo. No que tuviera que reesforzarse cada vez que tenía que decir una palabra que hiciera bien, un gesto que cicatrizara, una palabra sanadora, tener que repensarlo, sino que estuviera incorporado habitualmente, que su manera de hablar fuera sanadora. No excepcionalmente, sino todo el tiempo.
Porque en realidad ser discípulo es permitir que Jesús sea el que actúa en mi lugar, siendo yo el que actúa, sin embargo. Qué notable experiencia. Y claro, cuando uno lee Filipenses, que ya lo mencionamos, y ve, Señor, que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, quiero poder pensar esto. Quiero poder pensar con esa sabiduría, con esa inteligencia, con esa sagacidad, con esa capacidad de penetración, de tal manera que no diga de vez en cuando la verdad, sino que viva lo verdadero, no lo espurio. Que pueda vivir lo honesto, Señor, lo justo. Esto es palabra tuya y para mí esto es ser un discípulo. Cámbiame no solamente la manera de pensar, sino dame una visión de la vida en donde pueda ser esa persona. Ser discípulo es un proceso de transformación que comienza, decíamos, con la regeneración, pero no acaba ahí. Sigue, se perfecciona, crece. Por eso en esta mañana, repasando algo que sabemos a lo mejor de memoria, tal vez es un ABC, pero tal vez podemos ser desafiados a ser discípulos. No solamente miembros en plena comunión, sino miembros en plena comunión, discípulos eficaces que van siendo continuamente aprendices de Cristo. Entonces uno siente que su identidad como ser humano es la identidad de un discípulo. ¿Por qué dejaría de hacer eso que no sirve? Porque soy un discípulo. ¿Por qué haría eso que sirve? Porque soy un discípulo, etcétera. Es decir, recibiendo orientación, de tal manera que lo que la mente piensa es la mente de Cristo. Lo que el corazón siente es el corazón de Cristo. Y la decisión que toma es la decisión de Cristo. Y quizás en esta mañana uno le puede decir, Señor, que pueda yo esforzarme para eso, pero no con el esfuerzo del fariseo. No, eso es una carga muy pesada según Jesús, y Jesús quiere hacernos descansar. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No es una imposición gravosa. Va siendo una verdadera alegría poder vivir. Va siendo un despertar generoso, alegre, festivo, el que uno pueda vivirlo. Y es como una progresiva transformación en la familia, en lo vocacional, en la preparación del discípulo. Quizás alguien está luchando y aunque no esté luchando y sea, vivimos en un mundo de pecado y de debilidad permanente y sería bueno todo el tiempo recordarnos este hecho. Señor, soy un discípulo. Hazme un discípulo que recuerde siempre aprender de ti, en todo. Haz que la forma en que encare mi trabajo, la relación con el hogar, la relación con mis vecinos, sea esa. Pero sigo siendo un pecador, Señor. Sigo viviendo en un mundo de pecado. Sin embargo, Señor, no me ayudes a buscar excusas. Dame, sin embargo, con tu santa paciencia, tiempo, y en el tiempo, como sé que lo haces, permíteme modificar, crecer, aunque sea lento, pero seguro, mi forma de ser hasta que Cristo sea formado en mí. Oremos.
Qué compromiso tan maravilloso este, Señor. Qué manera de mirar el cristianismo tan esperanzada, tan positiva, tan cierta, tan hermosa, con tantas aristas estupendas. ¿Te imaginas, Señor, ser discípulos de Jesús, caminar sus pisadas e intentar y luchar por ser cada día más como Él es? Y más, y mejor, e incorporarlo eso en mi manera de ser de todos los días. Tú sabes que hay en cada uno de nosotros esa intención, Señor. Te pertenecemos. También sabes que algunas veces aflojamos o que tal vez, Señor, involucionamos. Ampáranos, Señor. Ayúdanos a ayudarnos unos a otros en esto. Ayúdanos a crecer para ser personas de este tipo y para que nuestra iglesia aún modifique lo que debe modificar para ser eso, una comunidad de discípulos que, empoderados por el Espíritu, deseen esforzarse para ser discípulos. ¿Te gustaría tomar este compromiso? Antes de cerrar la oración, ¿quién se atreve a tomar un compromiso como este? Levante su mano, diga: pastor, yo quiero ser un discípulo. Bien, varios. Amén, amén, amén. Padre, muchos de nosotros somos tus discípulos. Aliéntanos a crecer en esa visión. Aliéntanos a cambiar desde adentro hacia afuera para ser cada día discípulos que se parezcan más y más a Jesús. Y que al serlo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro vecindario, vea en la simpleza, pero en la profundidad de los cambios, que tú eres bueno, Dios. Que Jesús hace de nuevo a las personas. Que Jesús ofrece vida eterna y que su sangre preciosa nos regenera y su enseñanza nos da sentido de identidad en la medida en que obedecemos su enseñanza y somos sus discípulos. Gracias, Padre. Qué bueno es poder confiar esto. Qué bueno, Señor. Qué expectativa maravillosa genera. Te lo agradecemos, Señor. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.